Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es la edición del día siguiente de hoy, miércoles 27 de mayo, día número 73 de nuestra cuarentena. Todavía faltan 34 días más para que acabe a esta etapa, nos vamos hasta el 30 de junio, si es que acaba ahí, y no es como lo ha sugerido un ministro, lo ha adelantado, que podría ser hasta fin de año. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Empezamos la información con el tema que está dominando en estos días y que creemos que va a continuar todavía en los siguientes días por las consecuencias políticas que podrían traer. Se trata del caso de este asesor farandulero Richard Cisneros, Carballido o Richard Swing, que se conoció la semana pasada sus asesorías y el monto que cobraba en el sector cultura, y que hace un par de días el propio presidente de la República reconoció que lo conocía. También habíamos lamentado el silencio de la ministra del sector, en este momento Sonia Guillén, que no había dicho una palabra. Bueno, ya expresó algunas palabras y de verdad es para continuar investigando a raíz de las palabras de la ministra del sector. Ella ha dicho concretamente sobre este caso, Richard Swing: es muy serio y me hace sentir avergonzada. Es un caso muy serio y se siente avergonzada. Anunció que ella puso su cargo a disposición porque es un tema que reconoce como clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo, ha dicho textualmente. También ha precisado que no conocía a esta persona, ni menos sabía que estaba trabajando en el sector. Considera que efectivamente ese contrato es inoportuno y que debe ser investigado. Y claro que va a ser investigado. El Ministerio Público ya dispuso ayer que se hagan las investigaciones preliminares, ha dado un plazo de 60 días para ver quiénes son los responsables. Ha encargado esta tarea preliminar al tercer despacho de la primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y está a cargo de la fiscal Yani Sánchez Portura. El supuesto delito es contra la administración pública en agravio del Estado. Empieza a traer cola todo esto. Pero no solamente ella habló, la actual ministra que ha puesto su cargo a disposición y que se supone que estaba citada para hoy día a las 3 de la tarde a la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Bueno, les adelanto que no va a asistir. Mandó un oficio de último momento porque había sido citada para hablar de este tema de Richard Swing, de los 50 millones que ha dado el gobierno para apoyar al sector cultura y algunos promotores o personas que no han tenido ningún tipo de ingresos en estos meses. Tenía que también responder sobre otros contratos similares a Richard Swing, que ayer les mencioné también, con un monto de 500.000 soles solo en el mes de abril, que en lo que por ejemplo se refería a lo que yo conozco en la especialidad, estaban pagando 11.000 soles a un fotógrafo por un servicio de 30 días, casi 20.000 soles a una persona, periodista o comunicadora, para hacer notas de prensa, y a otro igualito para hacer lo mismo, 10.000 soles. Montos muy elevados solamente por el mes de abril, y tenía que responder además sobre una transferencia ilegal que ocurrió en la Dirección Desconcentrada de la Libertad, donde se hicieron transferencias a diferentes trabajadores por 2,5 millones de soles, y en esos estaba el dinero para la pareja, la conviviente de uno de los trabajadores. Y esto ocurrió cuando la directora de ese órgano desconcentrado en la Libertad era la que fue la anterior viceministra, que debió renunciar hace 11 días. Bueno, pues no se presenta hoy día la ministra. Es la quinta vez que no se presenta el Congreso. Las anteriores 4 veces también, como les comenté, había buscado 1000 pretextos. El pretexto de ahora es como mañana se presenta el presidente del Consejo de Ministros al Congreso, Vicente Ceballos. Ella está también atareado en esto, ¿no? La presentación es de Ceballos. Ella no tiene mucho que mostrar, digamos, ¿no? Entonces ha buscado un pretexto, dijo ya su cargo está a disposición. Probablemente vaya a salir antes, porque el escándalo va a seguir creciendo y va a tener que renunciar, con lo que estaríamos casi ante el 8º ministro el ministro de Cultura en este gobierno. Bueno, ya veremos. Quien ha salido también a hablar
es la supuesta madrina del señor Swing, la ex ministra Patricia Balbuena, actual viceministra del Ministerio de Inclusión Social, del MIDIS. Ella fue ministra de Cultura, apenas se ingresó el presidente Vizcarra, asumió y reemplazó a PPK. Y es con ella, con su administración, que ingresa este cantante, asesor, honoris causa, iluminado del convencimiento hacia los trabajadores. Patricia Balbuena ha dicho que no sabía tampoco que existía una relación entre el señor Swing y el presidente Vizcarra. No conocía. Dice que ella, cuando llegó al Ministerio de Cultura, simplemente hizo su trabajo y dejó que los demás hicieran su trabajo, ¿no? Cuando se le pregunta cómo así ingresó el señor Swing o Cisneros, dice, presumo que se ha enterado porque las convocatorias están en redes y presumo que se ha enterado ahí, habrá visto que cumple los perfiles y se ha presentado. Dice, yo no veo esa parte de contrato, solamente puedo decir que no conozco al señor de antes ni después. Ha dicho textualmente, todas las contrataciones se suben a la web, no hay ningún interés en la contratación de nadie, todo tiene que hacer de acuerdo a la ley. Sí, señores, sí, señora, seguro, le creemos. Pregúntenle a tantos trabajadores que intentan ingresar a la administración pública y las denuncias que hacen cuando ya los concursos y los perfiles están previamente diseñados. Dice además la señora Balbuena, que como repito, fue ministra de Cultura, tuvo que renunciar, había un escándalo, después se mimetizó, se escondió en la PCM y ahora es viceministra del MIDIS. Dice que ella se ha enterado de la existencia del señor Swing o del señor Cisneros viendo la conferencia del presidente de la República el último lunes. Dicho, recién me entero, no sabía que eso estaba ocurriendo. Bueno, pues no lee noticias, no le informa, no tienen allegados que le diga, oiga señora, están hablando de que en su gestión entró tal persona, ¿no? Eso es lo que ella dice. Dice, creo que en realidad que el servicio se solicitó en ese momento porque se le pregunta, bueno, ¿y cómo así de todas maneras se produce esos términos de referencia? Dice, creo que en realidad que el servicio que se solicitó en ese momento, o sea, cuando fue ministra, está respaldado por una orden de servicio y se estaba buscando contar con alguien que permitiera un contacto con las redes de clubes departamentales e instituciones de migrantes para que puedan tener también una puerta de entrada a la infraestructura del ministerio. Como no decía que no sabía la existencia del señor Swing, no sabía por qué se le contrató y después dice, creo que fue porque reunía el perfil de alguien relacionado trabajando con redes. Señala que ese trabajo en redes eran los objetivos que buscaban que se buscaba en su gestión. Se trataba de abrir las puertas del ministerio a otras expresiones culturales y los clubes departamentales nos interesaba mucho el vínculo y lograr este tipo de acercamientos para trabajar. Esa era la línea de gestión. El pez o la sirena por su propia boca muere. Reconoce que sí sabía. ¿Sabía, señor? O se enteró recién el día lunes, después de casi 10 días de escándalo. A seguir investigando, porque la verdad se tiene que saber. Si no lo conocía, si solamente se enteró el día, este lunes, que era amigo del presidente, cómo con ella ingresó ya hace casi 2 años y cómo desde ahí ha hecho una serie de trabajos que suman 175.000 soles, que da un promedio de más o menos 7.000 soles al mes, sin necesidad de que vaya a trabajar o solamente presentando determinados informes, o haciendo algunas selecciones de música, o haciendo concursos de canto entre los trabajadores, o cantando unas cuantas canciones en el Día de la Canción Criolla en el propio Ministerio de Cultura. Y entre tanto, y creo que aquí viene la parte más grave, el partido político Contigo, que cuando llegó PPK al poder se llamaba Peruanos por el Cambio, y posteriormente ya cambió el nombre,
a Contigo, lanzó ayer un comunicado de prensa que ha dejado muy mal parado al presidente Vizcarra. De verdad lo deja muy mal parado y lo desmiente. Niega de manera enfática que dijo que apenas conocía a Richard Swing, porque lo había visto durante la campaña de PPK. El presidente, recordemos, el día lunes, cuando se le preguntó sobre este tema y que ya ha alcanzado algún escalamiento, él dijo que sí lo vio, pero lo vio en la campaña de PPK y desde ahí y presume que bueno, hizo contactos para quedarse a trabajar. Contigo ha sacado este comunicado, niegan tajantemente que hayan tenido con vínculos con ellos, o sea, con la dirigencia de Peruanos con el Cambio en su momento y con PPK. No, dicen que quien más bien tenía relación cercana con Martín Vizcarra, lo dice en un comunicado, porque el jefe de campaña, y recordemos, el jefe de campaña en ese momento, para el 2016, el jefe de campaña de PPK y también candidato a la presidencia era Martín Vizcarra. Entonces, por lo tanto, quien viajaba a todos los mítines y organizaba era Martín Vizcarra. Si de verdad era amigo y va a tener que seguir aclarando el presidente, eso explicaría por qué estaba en los aviones este señor Swing. ¿Por qué? Y ya hay varias versiones que coinciden que en los mítines del cierre de campaña, que no fueron uno, sino fueron varios en el interior del país también, el señor Swing hacía de animador y cantaba. Y por eso también viajaba en el avión de campaña en ese momento, en el avión presidencial. Entonces, señalan, dicen, un momentito, presidente, nosotros no lo llevamos, el jefe de campaña era usted, y usted lo llevaba. Y voy a resumir algunos puntos del comunicado. Dice, durante la campaña presidencial del 2016, el Partido Peruano con el Cambio, hoy partido político, el señor Richard Cisneros o Richard Swing no formó parte de ningún comité ni político, ni partidario, ni de prensa de la campaña. Las actividades o presencia del señor Cisneros se limitaron por la cercanía que éste tenía con el entonces jefe de campaña Martín Vizcarra, responsable de la toma de decisiones en la invitación al referido personaje. Un momentito, jefe de campaña era Vizcarra, Vizcarra lo llevaba. Dice, posteriormente a la campaña, el señor Richard Swing no ha tenido ningún contacto con el partido de manera categórica. Si el señor Richard Cisneros ha sido contratado durante la presidencia del señor Martín Vizcarra, es algo que deberá ser aclarado por este gobierno. Debe quedar establecido que durante la presidencia del señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Richard Cisneros no tuvo ningún vínculo administrativo con dicho gobierno. O sea, con nosotros no trabajó. Si trabajó, fue a partir de Vizcarra. Y finaliza, el partido político Contigo rechaza las vinculaciones con el señor Richard Cisneros que el presidente Martín Vizcarra pretende con sus declaraciones deslizar. Ya veremos cómo continúa todo esto, pero hay una escalada muy fuerte por tonterías, porque si el gobierno hubiera deslindado, hubieran hecho las cosas como ocurrían, que coincida con la pandemia y eso, no significa, creo, que haya un complot político, por favor, para la gente que defiende al presidente Vizcarra, y esa es la diferencia entre ellos y nosotros que hacemos periodista independiente. El hecho que coincida en esta época no significa que esto pase por agua tibia y que se vea otra cosa. Hay que seguir investigando, investigar cuántos otros Richard Swing todavía hay en el gobierno. Y si todos lo hicieron igual, eso no los hace santos, los pecados de otros no los hacen santos. Más bien que se empiece pues a limpiar el aparato del Estado de estas prácticas. Pero el hecho que ocurre en la pandemia y que otros lo hayan hecho también, no canoniza a este gobierno. Así que con tranquilidad a aquellos amigos que bueno, siguen humildemente este espacio, pero que son defensores a ultranza de presidente o este gobierno. Por favor, ¿no?
hagamos votos para de verdad todos mantener nuestra independencia y castigar todo lo que se tenga que castigar, como hemos exigido siempre con cualquiera que trata de abusar del respaldo que se le otorga a alguien con los votos. Mientras tanto, mañana ya se confirmó la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, en el Congreso. Va a ser a las 10 de la mañana y va a informar tanto lo realizado por el gobierno desde octubre del año pasado en que asumió el cargo, y también lo que se está realizando en el tema de la pandemia, las medidas para combatir estos momentos tan fuertes que estamos viviendo. La Comisión de Constitución aprobó que va a haber una doble votación del voto de confianza, lo que inicialmente el ministro Ceballos trató de decir que no necesitaba, al final ha tenido que aceptar. Va a presentarse, informar, pero también va a solicitar un voto de confianza. Y en este sentido la Comisión de Constitución acordó dos cosas: que no sea por el paquete, sino paso por paso. Primero va a informar de lo que ocurrió en este tiempo, de octubre a la fecha, y de ahí se va a votar la confianza. Pareciera que no va a haber mayor problema. Y luego de eso pasa a informar todo lo del tema de la pandemia también. Y ahí también es probablemente que haya algunos reparos, como este caso que estamos viendo en el tema de cultura, como lo que estamos viendo en el tema de compras, lo que se está viendo en el tema de medidas tanto a nivel económico como en defensa de la población más vulnerable. En todo caso, será mañana, va a ser una presentación de manera virtual, solamente va a estar el presidente con su gabinete, la mesa directiva, y el resto va a estar de manera virtual haciendo este pleno. En todo caso, se cumple con los artículos 130 y 135 de la Constitución, como debe ser en un Estado democrático, en un Estado en que se respetan ambos poderes. Y esperemos también que las circunstancias nos ayuden a tener la serenidad de vida y que no se aproveche también políticamente, ¿no? O sea, hay que exigir cuentas, hay que hacerlo con la moderación y la tranquilidad de vida, y llamar la atención o sancionar si es que es necesario en su justa medida también. Personalidades vinculadas a sectores empresariales, políticos y analistas considerados defensores del libre mercado emitieron una carta abierta denominada Pronunciamiento por la Estabilidad, en el cual demandan que se preserve la disciplina fiscal y un modelo no estatista, ello ante la grave situación que vive el Perú a causa del coronavirus. Dicen que el gobierno y el Congreso vienen impulsando medidas que son alejamiento de las líneas maestras de desarrollo social y el crecimiento económico que nuestro país ha venido experimentando en las últimas décadas. Dicen que la desesperación frente a los efectos perniciosos de la pandemia no puede hacernos retroceder a esquemas que ya hemos experimentado en el pasado y que solo trajeron pobreza y atraso. Exhortan tanto al Ejecutivo como al Legislativo a dejar de lado iniciativas y tentaciones de carácter populistas. Subrayo esto: iniciativas y tentaciones de carácter populista, porque a decir de este grupo de personalidades, esto le ha causado mucho daño a la historia, y que generan un clima de inestabilidad y inseguridad jurídica, inestabilidad e inseguridad jurídica. O sea, para ellos estamos en etapa populista, y firman Marisabel León, que es la presidenta de Confiep, Roque Benavides, un representante de la gran minería, Jaime Cáceres Ayán, representante de las AFP, Luis Miguel Castilla, ex viceministro de Economía, también vinculado y en algún momento miembro del directorio de algunas AFP, Ricardo Vega Llona, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Mario Vargas Llosa, Lourdes Flores Nano y Antero Flores Arauz, entre otras personas. Bueno, estas firmas y estas personas son los mismos representantes que anteriormente, no hace mucho, o a través de diferentes declaraciones, expresaron de una u otra forma su rechazo a la ley, por ejemplo, del retiro del 25% de las AFP. Aparecieron un montón de medios diciendo que era el descalabro, que iba a sucumbir el sistema, que los peruanos iban a perder y mejor no. Bueno, se dio la ley,
el propio legislativo la promulgó, ya se están inscribiendo y la gente va a empezar de la próxima semana ya a recibir su depósito. Y en este interín entre que salió la ley y ya se están haciendo los retiros, por si no lo recuerdan, y se los recuerdo porque ha pasado desapercibido en medio de todo el tema de la pandemia, los representantes de las AFP ahorita dice que se están recuperando los fondos. Ahorita, hace 3 semanas se había perdido, había una caída vertiginosa y ni siquiera se podía saber cuánto hemos perdido. Ahorita están diciendo que mejor siga la plata y porque ya está volviendo a recuperar. Chistosos, ¿no? Chistosos. O sea, primero traer un colapso, se retira, todo el mundo empezó a retirar, no. A pesar de eso, empezó a subir. ¿Ah? Si serán vivos. Y ellos, por supuesto, estuvieron en contra de esta ley, pero sí están de acuerdo, por ejemplo, en que, y se están en contra de esta ley, y acuérdense, hace unos días han manifestado estar en desacuerdo con que haya un control de precios en las medicinas. En medio de esta pandemia, no, dicen que siga el mercado regulando los precios, porque si se controla, eso es anticonstitucional, y va a traer más pobreza a la gente que quiere comprar medicinas, no lo sé. No sé cómo, si sube va a traer más pobreza. Pero ellos están en contra de esto, que el Estado intervenga. Y eso lo dice, se refiere a estas medidas populistas. Sin embargo, sí están de acuerdo que el gobierno en esta pandemia haya permitido que haya despidos bajo la denominación de suspensión perfecta, que la gente se vaya a su casa. Ha permitido, o están felices, de que el Estado autoriza que se baje la mitad de los sueldos de la gente. Ha permitido y están felices de que el Estado dé facilidades a las empresas, que se postergue el pago de los impuestos, que les den préstamos avalados por el Estado con intereses de 1 al 2% anual y que también se les otorgue subsidio a las planillas. En eso sí están de acuerdo. Ellos no consideran medida populista porque como es para un grupito, para una élite, eso no es populismo. Esa es defensa de la empresa, son poquitos. Pero cuando son acciones, para muchos sí, son medidas populistas. Bueno, pues ahí está el pronunciamiento. Veremos cómo reacciona el Congreso y cómo reacciona el Ejecutivo. Y los transportistas han anunciado que si el Estado no les da un subsidio para sus unidades, esto es a través de la rebaja de la devolución del impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, que es en el combustible, van a tener que subir los pasajes a 5 o 6 soles. ¿Por qué? Porque ahora, y bien es cierto, a la flota se ha permitido que vuelva a salir, pero tienen que ir a la mitad, tienen que mantener la distancia, invertir en servicio de desinfección. Bueno, se han pedido, si no, se van el martes a un próximo paro. Estaba iniciado para mañana, pero no han postergado para este martes. La Autoridad de Transporte Urbano ha salido a decir que están preparando un informe para entregar una propuesta al Ministerio de Economía y que se pueda de alguna manera ver qué subsidio se le va a dar. El subsidio va a haber porque no se va a permitir el incremento de precios, ¿ah? Pero los transportistas también, no crean, tampoco son tan pobrecitos, ¿no? Si en estos momentos todos nos estamos mojando, lo ideal sería que se moje y lo peor sería empezar a ceder a sus presiones. En todo caso es una decisión del Ejecutivo, ya anunciaron que va a haber alguna forma de apoyo y esperemos que no siga agotando las arcas fiscales. El Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus en favor del terrorista Abimael Guzmán. El recurso ha sido admitido por el juez Ángel Romaní Vivanco y exige a la base naval del Callao y al Instituto Nacional Penitenciario brindar a la brevedad posible información sobre su estado de salud y las medidas adoptadas para evitar que sea contagiado por el coronavirus. ¿No? Han dicho de que existe el peligro, su abogado presentó el habeas corpus para excarcelarlo y pasar una detención domiciliaria porque se puede contagiar. Entonces el Poder Judicial ha admitido, veremos el resultado. En todo caso,
es un trámite casi de rutina. Pudo rechazarlo, pero lo ha admitido probablemente para no quedarse mayores problemas. Y en la brevedad posible, probablemente en esta semana, tienen que responder sobre el caso. Para recordar, Abimael Guzmán está en la base Callao del Naval, está también Vladimiro Montesinos ahí. Aparentemente ninguno tenía coronavirus, entonces no se puede contagiar. Y si se contagiara, podría pues pasar la cuarentena ahí. Es lo que le corresponde a alguien responsable de miles de muertes en nuestro país. Y alguien que está ahí cada vez yendo al destino que tenemos todos, que es el alejarnos de este mundo. Pero Abimael Guzmán debería cumplir su cuarentena si es que tuviera el contagio. Si no lo tuviera, en buena hora. Ayer hemos visto durante el día una serie de imágenes que preocupan, que de alguna manera han revelado una anarquía ya en nuestra sociedad, con ambulantes saliendo a las calles, no solamente en la capital, sino en diferentes ciudades y principales regiones del país, y especialmente en aquellos sitios donde el mal está creciendo. En Lima, en La Victoria, en el norte, en Lambayeque, en Piura, en La Libertad. Hay un descontrol total, hay una falta de respeto a las disposiciones. Se están vendiendo pasajes por internet para ir al interior del país, salen sin ningún problema y con el pase de malas autoridades, malos jefes policiales, van por toda la carretera y están llegando por el norte hasta Piura y por el centro hasta Ayacucho. Van en minivan, en esos vehículos muy pequeños, gente apretada, con las mochilas o las bolsas ahí al costado, expuestos a un contagio. Eso es el tema de lo que sea. No hay ningún tipo de bioseguridad. Gente que desafía a la policía, los militares, gente que los desborda sin ninguna duda y hay que emitirlo con todas sus letras. Supermercados con trabajadores que luego de atender al público hacen fiestas, o antes de empezar a atender al público también se reúnen, juegan fulbitos, se quitan las máscaras, se abrazan, cantan cumpleaños, se apapachan y después van a atender al público. Eso es lo que se está viviendo, una anarquía, hay un descontrol que tiene múltiples explicaciones y múltiples razones. Los medios de comunicación ya estamos coincidiendo en que ya a 73 días esto no da para más, y cuando faltan 34 días más de gente que ya no tiene que comer también, gente que se desborda por la emoción, gente que no ha recibido bono, un bono que fue lanzado en los primeros días aparentemente para un mes. Vamos a ir más de 3 meses y hay gente que no va a recibir bono. Gente que en un comienzo se dijo: si te falta algo, pon una bandera blanca en la puerta de tu casa o en tu ventana y acudiré en tu ayuda, y mucha gente acudió. Banderas blancas que se empiezan a extender en nuestra capital y en otros lugares. Gente que no tiene nada, absolutamente nada. Y no estamos hablando de lugares cercanos, estamos hablando ya de asentamientos humanos. Gente que tiene que bajar de los cerros, cruzar y llegar hasta la orilla de la playa y empezar entre la arena a hurgar muimuis y los pocos cangrejitos que hay ahí para hacer tortilla o para hacer un caldo. No es ninguna exageración. Gente que de veras repite los gritos tan igual que en Chile, que apenas tienen 2 semanas, o muero de hambre o muero de coronavirus. ¿Pero qué le llevo a mi familia? Con gente indolente también, que desaloja a quienes están en su casa porque no le han podido pagar en los últimos meses, por lo general vendedores, ambulantes, gente que no tiene trabajo. La tranquilidad y por supuesto aparte de ello el desorden, pero la tranquilidad que hubo para respetar las primeras 2 semanas y luego las otras 2 semanas también, ya la inanición es terrible. ¿Cómo se maneja esto?
¿Cómo se controla esto? ¿Cómo cuando solamente escuchamos se queda o reprimimos? Y se está reprimiendo muy fuerte. En algunos casos, algunos entenderán justo que les decomisen su mercadería. ¿Cómo dicen que no tienen plata y tienen para conseguir mercadería? Bueno, pues le explico en palabras muy simples. Hay gente, medianos y grandes, confeccionistas, por ejemplo, distribuidores, que les dan un crédito muy caro, en mercadería, 100 soles, 200 soles y me lo devuelves. Y si te lo quitan es problema tuyo porque igual me lo devuelves. Hay gente que deja algo de mercadería a cambio de un artefacto eléctrico. Es bien fácil estar también en casa para nosotros que tenemos posibilidades de estar en casa, que hemos visto a lo largo de este confinamiento a través de las redes, que hemos empezado de alguna manera hasta a vanagloriarnos de haber desarrollado nuestras dotes de cocinero y empezar a mostrar platos muy bien preparados y exquisitos en buena hora que lo puedan hacer, cuando hay gente que no tiene ya nada que comer. Esa falta de empatía es esta brecha y esta molestia social muy fuerte. Y los medios de comunicación parece que lo han entendido y si bien es cierto muestran este otro lado que a nosotros nos ha mortificado. Ver gente comprando cerveza, ver gente en bailes, salir a veces y qué sé yo. Pero también es el otro lado, el drama. ¿Qué haces cuando sabes que después de 100 días no tienes nada, no vas a tener nada? ¿Qué haces cuando sabes que entras y buscas una cabina de internet porque no necesariamente sabes manejar internet o no tienes internet en tu celular y tratas de ver si estás ahí beneficiado con un bono y que luego que te demora eso o te carga la página o no te la carga, después decirte usted no salió beneficiado, inscríbase y cuando intentas inscribirte no hay nada, una tomadura de pelo. Entonces, un poco más de empatía. Hay que ver las soluciones que dijeron que iban a estar, por ejemplo, en los comedores populares. Y donde es responsable la señora Balbuena, actual viceministra del MIDIS, y que fue la que llevó a Richard Swing en el Ministerio de Cultura. Ese es su sector. Ella debe coordinar. Ya debieron haber abierto los comedores populares. El propio presidente dijo que se iban a abrir para por lo menos averiguar el tema de alimentos. Alimentos que ya han sido comprados, además, a comienzos de año porque ya se están pagando. Alimentos que se malograron, por ejemplo, en programas de Guaguaguas o Caliguarma, para entregar a los colegios. No han habido colegios. Esos alimentos que se han hecho, se han malogrado. En algunos casos los propios almaceneros se han quedado y en otras se han entregado en los colegios. Es decir, ahí está. Y a los pocos administradores que están yendo, ustedes repártanlo. Si no hay capacidad de reparto, si los padres no podían venir. Esos alimentos que también existen para comedores populares y programas de vaso de leche, deberían ya haberse reactivado y distribuido. Esa sería la tarea de la señora Balbuena, muy a margen de sus dolores de cabeza por Richard Swing, pero no lo hace, no lo hace. Y tenemos a una ministra, la responsable, que habla una cosa, luego habla otra y después otra más y se desdice, porque ella confía también, los titulares de los sectores, sí es cierto, confían en sus subalternos. Y si el subalterno le da una mala información o la información errónea o le da fechas que no se van a cumplir, el responsable es la cabeza. Y por lo tanto la ministra también es responsable. Por responsable directa, en este caso, es la viceministra. El ministro de Defensa ya adelantó que podríamos irnos de toque de queda hasta fin de año. ¿Esa va a ser la solución? ¿Confinamiento, más confinamiento? Si ahorita este desborde por no tener que comer, asentamientos humanos llenos de banderas blancas, ¿se imaginan lo que va a ocurrir? Nosotros tenemos de todas maneras la comodidad de nuestro hogar. Algunos nos levantamos tarde. Ni siquiera mucha gente se preocupa hasta por planchar su traje, su chompa, su camisa, su terno, porque están en casa. Mucha gente, los varones, han dejado crecer la barba y qué sé yo, porque de veras pues es un fastidio también todos los días para los varones. O las mujeres, bueno, en estos tiempos se han olvidado hasta del tema de ir a un centro estético.
están en casa y es normal. Los menores igual. Estamos en casa. Pero aquellos que tenían obligación de salir todos los días a buscarse el sustento diario, y que es la gran mayoría, empecemos a pensar en ellos. O ya se debió empezar a pensar en ellos. Pero no, o sea, nos jactamos que el Perú es el primer país de promotores y emprendedores a nivel mundial. Pero cuando ya no hay nada que emprender, cuando los propietarios de esos locales, de gente que fue vendedora y se formalizó para tratar de tener un negocio formal, le dicen, mira, no me estás pagando, igual te voy a cobrar, te vas mañana. Locales, que aunque no lo crean, locales muy pequeños, están $900. En Gamarra pasan $2.000 un cubículo. Y entonces gente que tiene que hacer ese trabajo, pagar más los servicios. Hay que ver. Y ahora el gobierno lo único que ha dicho, ha trascendido que va a haber un recorte de sueldos del 15% para aquellos funcionarios de mayor nivel que ganan de 20.000 soles a más. Vamos, si va a ocurrir, y ojalá no sea mentira, que sea por lo menos la mitad. Si están, ¿cuánto ahorran en dinero, en pasajes, en alimentos? Por amor, también mójense, si se van a mojar. Y no tengan respuestas como la del presidente del BCR, que dijo que es una tontería rebajarse el sueldo. Estadísticas al día de hoy. Hubo ayer 5.772 nuevos contagiados. Cifra récord también. Se llegaron a 129.751, casi 130.000. Hubo 159 muertos y ya suman 3.788 muertos. A favor de lo que se está haciendo, la BBC de Londres confirmó que Perú es el país con mayor número de pruebas en América Latina. Hasta este viernes había tomado 750.000 muestras, mientras que México apenas se había hecho 193.000, Argentina 116.000. Y después de Perú, que ha hecho 750.000, sigue Colombia muy lejos, con casi 500.000 pruebas menos. Colombia ha hecho 214.536 pruebas. La Universidad de Washington, y esto sí es una noticia alarmante, y su Instituto para la Evaluación de Salud, que ha estado haciendo proyecciones de los números de muertos en diferentes países en determinado tiempo. Las proyecciones que hizo respecto a Perú en el mes de mayo se han venido cumpliendo. Ahora dice que en el caso de Perú, en el mes de agosto, de mantenerse esta tendencia, el número de fallecidos, escuchen, el número de fallecidos en Perú al iniciar agosto sería aproximadamente de 10.000 muertos. 10.000 muertos proyecta el Instituto para la Evaluación de Salud de la Universidad de Washington para comienzos de agosto. Y finalizaría agosto, ojalá que no sea, ojalá que se equivoquen, ojalá que los científicos, los estadísticos se equivoquen, es que vamos a tener hacia fines de agosto 35.000 muertos. Yo me quedo solo con una expresión de ayer de la ministra Pilar Mazzetti, que dijo que en el Perú se vienen semanas difíciles. Soy el periodista Max Obregón, esta fue una edición del día siguiente. Nos vemos mañana.